Buenas noches o buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un video de Veritas Traditio, donde vamos a darle respuesta a aquellos que dicen que la FCCPX es válida, es lícita, que ya le levantaron la excomunión, que ya tiene permiso de celebrar sacramentos y de que aquí lo que nosotros decimos es mentira. ¿Cuál es la real situación de la FCCPX que no ha cambiado? La FCCPX sigue siendo una secta blasfema, hereje y cismática, disfrazada de católica, disfrazada de ornamentos tradicionalistas. Es un tema muy complejo para que los hermanos puedan entender y puedan convertirse a la verdadera fe católica de nuestro Señor Jesucristo, porque el pilar base de lo que enseña la secta FCCPX lefebrista es que la iglesia se equivocó, que la iglesia se destruyó, que el diablo se metió a la iglesia. Eso es lo que ha enseñado Marcel Lefebvre desde los inicios, y la gente que ha entrado con ellos lo ha creído. Mucha gente que ha visto nuestros videos, que ha visto nuestras explicaciones, nuestras catequesis, han entendido, algunos se han convertido, algunos se han alejado. Otros, sin embargo, están cegados porque los mantienen en ignorancia. Obviamente, allí en esta secta te van a decir lo que quieres escuchar. Te van a engañar. De hecho, yo te voy a mostrar en pantalla, vas a estar viendo cómo es que en sus propias páginas ellos admiten el punto número 1. Ellos siguen criticando a la iglesia, tachándola de error, tachándola de que se equivoca, tachándola de hereje, de progresista, de liberal y de un montonal de cosas. Pero todas estas cosas parten del punto enseñado por Marcel Lefebvre: que la iglesia yerra, que se equivoca, que la iglesia cayó en desgracia, que la iglesia se perdió, que la iglesia se destruyó, que el diablo la destruyó. Y eso es la más grande blasfemia espantosa que alguien puede decir, porque automáticamente estás admitiendo que Jesucristo creó una iglesia que era fácil de destruir, que Jesucristo hizo una iglesia a la cual el diablo se iba a meter y la iba a destruir. Está diciendo entonces que el diablo tiene más poder que Jesucristo. Está diciendo implícitamente que Jesucristo es un mentiroso porque no pudo crear una iglesia que no fuera destruida, aun cuando se lo prometió a San Pedro, y lo vemos en la Sagrada Escritura. Todas las cosas que ha dicho Marcel Lefebvre, satánicas y blasfemas. Una de las cosas que dijo Marcel Lefebvre fue que parecía que el Espíritu Santo se había tomado vacaciones de la iglesia. Cuando Jesucristo en el Evangelio dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y os enviaré a un Paráclito, y él les dirá toda la verdad. Y ya sabemos que nosotros siempre tenemos que orar y tener fe en la presencia del Espíritu Santo que nos asiste. ¿Por qué entonces este hombre blasfemo, disfrazado de tradicionalismo, disfrazado de casulla, ornamentos de oro, con humo, con latín, por qué enseña estas cosas? Por ahí le estoy contestando directamente a algunas personas que han venido a comentar al canal que de hecho Marcel Lefebvre fue ordenado masón por Achille Liénard, un obispo francés de grado 33 en la masonería. Ellos sí vienen de la masonería, porque de eso acusan a la iglesia. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque tenemos los videos colgados aquí. Simplemente evítate repetir una y otra vez los mismos dichos cuando puedes acudir a la galería de videos y verás las pruebas y respuestas. Pero aunque vengan y lo vuelvan a repetir, se los vamos a volver a mostrar. Y primero que nada, vamos con aquello de que es cierto que el Papa Benedicto le levantó la excomunión a la FCCPX. Rotunda mentira. Y se los voy a leer nuevamente. ¿Qué es lo que dice la carta a los obispos del año 2009, del mes de marzo, que escribió Benedicto XVI? Lo van a ver en pantalla. La carta está dirigida nada más a los 4 obispos que ordenó ilícitamente Marcel Lefebvre.
Dice, queridos hermanos en el ministerio episcopal, la remisión de la excomunión a los 4 obispos consagrados en el año del 88 por Lefebvre sin mandato de la Santa Sede ha suscitado múltiples razones dentro y fuera de la Iglesia, una discusión de vehemencia como no se había visto en mucho tiempo. Vamos a omitir algunas partes y vamos a ir directo al grano. Más adelante vuelve a decir, el gesto discreto de misericordia hacia los 4 obispos ordenados válidamente, porque la sucesión es válida, pero no legítima. No hay legitimidad. ¿Por qué? Porque no había permiso de la Iglesia para ordenarlos. Entonces, ya es la segunda vez en este documento del Papa, primero en el primer párrafo y luego en el segundo, en el que se refiere que este gesto de misericordia es hacia los 4 obispos. Y más adelante nos dice la razón de por qué a ellos 4. Dice en el párrafo, a ver, vamos en el 1, 2, 3, 4. En el cuarto dice, con esto vuelvo a la distinción entre persona e institución. La remisión de la excomunión ha sido un procedimiento en el ámbito de la disciplina eclesiástica. Las personas venían liberadas del peso de conciencia provocado por la sanción eclesiástica más grave, es decir, la excomunión. Hay que distinguir este ámbito disciplinar del ámbito doctrinal. O sea, él está diciendo que una cosa es levantarte el castigo por tu indisciplina, que en este caso fue que los ordenaran ilegítimamente, ilícitamente, y otra cosa es la doctrina. O sea, la doctrina que tú, como grupo FSCPX, enseñas. Y continúa. El hecho de que la Fraternidad San Pío X no posea una posición canónica en la Iglesia no se basa al fin y al cabo en razones disciplinares. Es decir, no se basa nada más en que los excomulgamos, sino doctrinales. Hasta que la fraternidad no tenga una posición canónica en la Iglesia, tampoco sus ministros ejercen ministerios legítimos en la Iglesia. Por tanto, es preciso distinguir entre plano disciplinar, que concierne a las personas en cuanto tales, o sea, a ellos 4, porque ellos 4 fueron los ordenados, y el plano doctrinal, en el que entra en el juego el ministerio y la institución. Para precisarlo una vez más, dice el Papa, hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la fraternidad no tiene ningún estado canónico en la Iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la sanción eclesiástica, es decir, estos 4 ministros, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia. Está en el párrafo 4, donde les explica a ustedes, señores que siguen protestando y señoras, la razón de distinguir entre persona e institución. Él le levantó la excomunión a esos 4 obispos de Galarreta, ¿cómo se llamaba el otro? A Williamson, a los otros 2 señores. No a toda la institución y no a todos los fieles que, sabiendo todo esto, sigan yendo con ellos. A los fieles que, sabiendo que enseñan una cuestión doctrinal diferente, sigan yendo con ellos. Estamos en el 2026. Su líder actual, superior general, es Davide Pagliarani. Ya te enseñamos también hace mucho tiempo en todas nuestras websites, YouTube, TikTok, Facebook, que Davide Pagliarani dice y admite en una de las encuentros que tuvo también con los anteriores prefectos, que tiene una diferencia doctrinal irreductible con la Iglesia. Y si tú entras a la página web oficial de la FSCPX que te muestro en pantalla, es cuestión de que tú busques
la fuente oficial de su página oficial y te vas a dar cuenta que siguen atacando, siguen criticando a la iglesia, siguen diciendo que está en error, siguen diciendo que enseña otra doctrina, siguen diciendo que no enseña la tradición, siguen diciendo un montón de cosas. Entonces, también en aquel momento el dicasterio declaró que tenían una diferencia doctrinal irreductible y por lo tanto no había avance en el diálogo. Eso fue más o menos como en 2018. En el 2026, con el Papa León XIV, con el prefecto, el cardenal Fernández, no ha habido una nueva declaración porque no ha habido un cambio. Sigue siendo igual. Ahora ya fue contestado entonces la situación, ya se te aclaró. El levantamiento fue a los 4 obispos, no a la institución. El Papa Benedicto dice claramente en su documento, en el párrafo 1, en el párrafo 2 y sobre todo en el párrafo 4, que hace una distinción entre las 4 personas y entre toda la institución. Y que mientras la situación de ellos no se regularice en la doctrina, siguen sin estatus doctrinal, siguen sin estatus canónico, siguen siendo irregulares y sus sacerdotes siguen cumpliendo o haciendo actos no reconocidos por la iglesia sin validez. Ahora vamos con la siguiente cuestión. Dicen que el Papa Francisco les dio permiso para celebrar sacramentos. Esa es otra mentira. Ya les hemos explicado, y lo volvemos a hacer, en el año del jubileo de la misericordia, empezó en el 2015 y terminó en el 2016. El Papa Francisco lo que hizo fue, primero, hizo la bula para convocar el año de la misericordia. Después, sacó una carta en donde concedía una indulgencia con ocasión del jubileo extraordinario de la misericordia. En la bula de apertura del jubileo extraordinario no menciona para nada a la FCCPX. En la carta donde anuncia la indulgencia, allí sí. Y esto es lo que dice. Ya lo dice en el último párrafo, de hecho. Dice así: una última consideración se dirige a los fieles Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuenten a las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Este año jubilar de la misericordia no excluye a nadie, 2015-2016. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. Confío en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía, establezco que quienes durante el año santo de la misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el sacramento de la reconciliación, o sea que se confiesen, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Tú notas perfectamente que en esta carta, donde él concede la indulgencia, y recuerden que las temporadas de indulgencia son por temporadas, son por tiempos, por ocasiones especiales. Por ejemplo, ahorita que el Papa León XIV tomó posesión de la Cátedra de Pedro, se concede una indulgencia plenaria, pero no siempre hay indulgencias plenarias. Entonces el Papa Francisco, por ocasión de este año de la misericordia, dice que dirige una última consideración a los fieles que por diversos motivos asisten a la FCCPX. Y lo vuelve a repetir abajito. Por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, es decir, a las personas, no a los sacerdotes ni obispos de la FCCPX. No a la FCCPX, no a la institución de la FCCPX.
¿Y por qué dice por diversos motivos frecuentan? Es porque hay muchas personas, y lo dice abajito, movido por las obispos que me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida sin embargo a una condición pastoral difícil. ¿Qué significa esto? Que mucha gente está allí de buen corazón, de buena fe. Hay gente que de verdad tiene esa fe en Dios, que de verdad cree que el Papa es el pastor que Jesucristo designó para pastorear su iglesia. Hay gente que de corazón cree que la iglesia es incorruptible, que la iglesia no puede caer en pecado, que la iglesia es una santa, católica y apostólica, aunque los miembros que estemos dentro seamos falibles porque somos seres humanos. Hay gente de buena fe que va, hay gente que no tiene otra cosa a donde ir. De hecho, una facultad en caso de extrema necesidad, el Papa Juan Pablo II concedió que quien no tuviera algo y estuviera cerca de la muerte, podía ir con los hermanos de la Iglesia Ortodoxa, que se le llama el otro pulmón de la Iglesia, por así decir, a mucha gente que así le llama. Pero eso es en caso de extrema necesidad. Entonces les recalco, esa concesión del Papa Francisco fue por los fieles, no por la FCCPX, ni por sus sacerdotes, ni por su institución. Porque ahí mismo Francisco está diciendo que es una situación pastoral difícil, y hasta que, dice, vuelvan a recuperar la plena comunión con sus sacerdotes y con los superiores. Confío, dice, que se pueda recuperar en el futuro, cosa que no se ha hecho, porque esto fue en el 2016. Y las declaraciones de Davide Pagliarani, el superior general actual de la FCCPX, dijo que después de su conversación con los encargados del dicasterio de doctrina de la fe, había todavía una diferencia doctrinal irreductible. No hay necesidad de darle más vuelta. Cuando tú tienes una diferencia doctrinal irreductible con la iglesia, es porque tú enseñas otra cosa. Tú te resistes a creer en lo que cree la iglesia. Tú te resistes a enseñar lo que enseña la iglesia. Tú acusas a la iglesia de enseñar otra cosa. Y yo ya te dije la lógica, sin entrar en explicaciones teológicas complicadas, complejas. Si tú crees, Marcel Lefebvre, obispo creador de FCCPX, que Cristo creó una iglesia que se equivoca, que se equivocó, que cayó en error, que comete herejía, que es modernista, que es esto, que es aquello, que se metió el diablo, que el Espíritu Santo se fue de vacaciones, tú eres un hereje y blasfemo. ¿Y qué hace en la actualidad la FCCPX? Disfraza de piedad adentro para que muchos incautos que van llegando crean que de verdad hay comunión. Pero basta con teclear en la web su sitio oficial en cualquier parte del mundo. Yo ya te expliqué esto en otro video. Tú entra a internet, entra a tu celular, lo que tú quieras, y teclea fscpx.org del país que quieras, y todos tienen lo mismo. Todos señalan y enseñan lo mismo. Siempre publican críticas con la iglesia sobre que la doctrina que enseña que es modernista, que erró, que se equivocó. De hecho, en la parte final de la página, y se los voy a mostrar, hay toda una sección de enlaces para que tú puedas supuestamente entender su situación. Tienen una parte que dice, ¿quiénes somos? Obtenga información de la FCCPX, historia, espíritu de la FCCPX, decreto de erección, carta laudatoria. Luego, supresión. Somos perseguidos por guardar la tradición litúrgica. El hermano Reisner Lupo de Gubbio, que también tiene su canal, y los otros hermanos, ya te hemos explicado cuál es la verdadera significado de tradición. Cuando Marcel Lefebvre incurrió en el delito de la excomunión, el Papa Pablo VI le escribió una carta en latín. Tanto estás
apelando a lo tradicional, le escribió totalmente una carta en latín en donde le explicó y le dio una cátedra de lo que es tradición. Tradición no es una casulla, no es el humo, no es el incienso, no es vestiduras de oro elegantes, no es el latín, no es celebrar, como se dice, de espaldas al pueblo. No, eso no es tradición. Tradición es guardar el depósito de la fe y enseñarlo tal cual lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás conforma la tradición. La misa no ha sido la misma a través de 2000 años, pero eso lo sabrían como fieles de la FCCPX si se pusieran a estudiar. Nosotros ya tenemos videos, tenemos mucho material en la página Tradimodal F Vacante, donde se les coloca cómo eran las misas, cómo han cambiado las misas a través de los años. Solo que a ustedes los engañan todo el tiempo con San Pío V, que la misa perpetuidad. De hecho, la FCCPX viola muchos de los preceptos que se establecieron en Trento. Es un tema complicadísimo. Sin embargo, están atrapados ustedes dentro de este engaño, de esta secta. Luego les hablan de la supresión ilícita, por qué son nulas las suspensiones, que si tienen jurisdicción de suplencia, inventando términos. Luego excomunión. La ley divina está al servicio, la ley eclesiástica está al servicio de la ley divina, enseñándoles esa premisa modernista de que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, cuando Cristo puso a hombres a administrar el depósito de la fe y su santa iglesia. Tengan cuidado, porque eso de obedecer a Dios antes que a los hombres lo empezaron los protestantes. Y hoy lo dicen todas las gentes que no creen en ninguna religión, en ninguna iglesia. Entonces les empiezan a engañar allá abajo en su página web sobre la nulidad de las excomuniones, que la fraternidad no es cismática. O sea, tienen aquí todo. Y dice, nos adherimos con toda nuestra alma a la Roma eterna, postura doctrinal. ¿Sabes quién decía algo parecido? Lutero. Lutero y los protestantes de hoy en día, los de las sectas de hoy en día, dicen que la iglesia es invisible. La iglesia es invisible es un sinónimo de la Roma eterna. Porque ¿dónde está la Roma eterna? ¿En Econe? ¿Por qué se fueron a Suiza? Hay un rastro de quién quiere dividir a la iglesia y golpearla desde adentro, la masonería. Ya te dije, Achille Lienard, grado 33, ordenó a Marcel Lefebvre. Ustedes sí vienen de la masonería. Entonces, tengan mucho cuidado en seguir insistiendo. No es porque la persona que está aquí sentada, esa mujer odia a la FCCPX. No. Nosotros les estamos hablando de lo que nadie en español les había hablado sobre esta secta, que mucho daño hizo durante muchos años en redes sociales, hasta que llegamos nosotros. Y también han atacado al padre Christopher. Ahora, bueno, continuando. ¿Qué es lo que dice la carta de cierre del año del jubileo? Ya les quedó claro, número 1, que Benedicto le levantó la excomunión solo a los 4 obispos, que lo mencionó varias veces en los primeros párrafos, dirigiéndose solamente a esas 4 personas, y dice, haciendo una distinción entre persona e institución, y recalcando en el párrafo 4, mientras lo doctrinal no se corrija, los sacerdotes FCCPX siguen siendo irregulares, ilícitos, incanónicos y no tienen un lugar dentro de la iglesia, no existen. ¿Qué dice Francisco entonces? En su carta en la primera bula no los menciona. En la carta donde anuncia la indulgencia por el año jubilar, sí los menciona hasta el final y dice claramente, esta consideración se dirige a los fieles, y vuelve a repetir, por el bien de los fieles, no por sus sacerdotes. Y menciona que
están en una situación pastoral difícil y que confía que se recupere la comunión plena con ellos y con los superiores de la fraternidad. Solo dirigida a los fieles que por motivos diversos no tengan otra cosa, no por la FCCPX. ¿Ya quedó claro? En la carta de clausura dice: Carta del Santo Padre Misericordia et Misera, al concluir el jubileo extraordinario. Vamos a ir directo al grano, a buscar la parte donde menciona la FCCPX y de donde también de allí se agarran para decir que el Papa Francisco les dio permiso de todo, de existir, de hacer lo que quieran, de celebrar sacramentos, de todo. Y les voy a mostrar otra vez una prueba gráfica de cómo sí llegan a celebrar sacramentos, pero qué es lo que tienen que hacer para poder hacerlo. En el numeral 12, en el segundo párrafo, dice: en el año del jubileo había concedido a los fieles, vuelve a repetir, en el año del jubileo había concedido a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, y yo ya les expliqué cuáles pueden ser esos diversos motivos, la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de sus pecados. Por el bien pastoral de estos fieles y confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes para que se pueda recuperar con la ayuda de Dios la plena comunión con la Iglesia Católica. El Papa seguía esperando que la FCCPX se uniera en comunión plena a la Iglesia, cosa que en 2025, 2026 hasta este momento no ha ocurrido. Porque no quieren, porque quieren seguirse manteniendo así, en rebeldía contra la Iglesia de Cristo. Luego dice: establezco por decisión personal que esta facultad se extienda más allá del periodo jubilar hasta nueva disposición, de modo que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación, o sea, la confesión a través del perdón de la Iglesia. Y esto es lo único que dice el Papa. Recalcamos que se refiere a los fieles, no a la FCCPX, como ya les he explicado. Ahora, te voy a mostrar allí en la pantalla una fotografía de un sacerdote FCCPX celebrando una boda, lo cual no puede hacer precisamente por lo explicado por el Papa Benedicto, por el Papa Francisco, por la Iglesia, por el Dicasterio de Doctrina de la Fe. Hay una disposición que también ya te hemos leído en otros videos, en donde se explica cómo se debe de hacer si la FCCPX quiere celebrar un sacramento. Tienen que llamar al ordinario del lugar, avisarle. Yo ya te he dado lectura en otros videos de esto. Tienen que llamar al ordinario del lugar, avisarle. En otro video voy a hacer una explicación, voy a hacer una lectura de este documento de la Iglesia donde dice cómo se debe de hacer. En resumen, en este ejemplo de la foto y en el siguiente video te la voy a volver a poner. El FCCPX tiene que avisarle a la Iglesia Católica, al obispado, que es el de la autoridad, que alguien quiere celebrar un sacramento allí. El obispo tiene que trasladarse y hacer el sacramento él, no la FCCPX. Ningún sacerdote FCCPX puede hacerlo. Si el obispo, el ordinario del lugar, no puede hacerlo, va a delegar a un sacerdote novus ordo. Y el sacerdote novus ordo se va a trasladar a hacer el sacramento, tal y como lo ves en la fotografía. Esa es la prueba más clara que la FCCPX no tiene autoridad para nada. No existen, y ya te lo he dicho en otros videos. La FCCPX se divide en distritos, en prioratos, nosotros no. La Iglesia Católica estamos divididas en diócesis con nuestros obispos. Nosotros dependemos de obispos diocesanos, de párrocos, de vicarios. Ellos se dividen en distritos. Eso no existe en la Iglesia Católica.
En el derecho canónico eso no existe. Eso es una prueba más que te he dicho que no existen, no tienen estatus. Y no repitas lo mismo que te acabo de explicar. Por el amor de Dios, yo ruego que abran los ojos. Aquí mismo están admitiendo en su propia web la FCCPX que no tienen comunión con la iglesia, que la siguen acusando y ya todo lo demás que ustedes pueden ver ahí. Yo de verdad abro una página FCCPX y se me revuelve el estómago. Ojalá algún día vuelvan a la comunión porque ya prácticamente son 50 años de esto, en que los papas desde Pablo VI han tenido la esperanza de que vuelvan a la iglesia. Han sido muy pacientes, han tenido mucha piedad, han sido cariñosos con ellos. Ya te hemos leído todas las cartas que se intercambiaron Lefebvre y Benedicto XVI, y si es necesario volveremos a resubir, a reactualizar todo para que terminen de entender de una u otra forma que la FCCPX es tristemente una secta fuera de la iglesia y que dejen de engañar gente. Si de verdad tienen buena fe y buena disposición, vuelvan a la comunión con la iglesia. Ahora, si reconocen que se están quedando sin obispos, como se los hablé en el otro video, les va a quedar dos opciones: o vuelven a la iglesia o vuelven a incurrir en la excomunión de ordenar obispos, porque en realidad la FCCPX está muriendo. Hay una decisión en Brasil, me parece que está Williamson o los que siguen de él, pero Franz Schmierderberger, que es uno de sus principales figuras, y Davide Pagliarani, su líder actual, siguen insistiendo en que la iglesia tiene una doctrina diferente. Ellos tienen una doctrina diferente y eso es herejía. Y por cierto, para finalizar, se me olvidaba decirles que en el documento introductorio de todo este año de la misericordia, en el que supuestamente los lefebristas, por lo menos los fans que acuden a la secta y que vienen aquí al canal a decir que nosotros mentimos, fíjense que curiosamente la bula con la que el Papa Francisco abrió este año de la misericordia, en la cual le concedió a los fieles, como ya les aclaré, en esa bula, para anunciar el año del inicio del jubileo extraordinario de la misericordia, en uno de los últimos párrafos menciona algo que de hecho la FCCPX critica mucho y acusa a la iglesia de traidora, de idólatra, de hereje, de que abandonó la tradición, de que dice que todas las religiones son iguales y de todas las cosas espantosas de las que acusa a la iglesia. Hay una parte ya casi al final en la que detalla bien el Papa Francisco, y entonces yo les voy a hacer una pregunta capciosa, o de hecho, de acuerdo a lo que respondan, uno se va a dar cuenta que la FCCPX, así como sus adeptos amaestrados, son personas realmente de doble moral, de doble rasero, son pues hipócritas, las que proceden de mala fe, porque así como hay personas de buena fe en la FCCPX, también obviamente hay personas de mala fe, esas que a las que se les explica una y otra vez e insisten en lo mismo, o peor aún, a las que se les está explicando con paciencia, con misericordia, enseñándole al que no sabe, como lo dice la escritura, y vuelven a insistir en el mismo punto, o más bien, ni siquiera lo atienden. No les interesa saber lo que de verdad enseña la iglesia, no les interesa saber lo que verdaderamente enseña el magisterio de la iglesia, no les interesa saber lo que enseñan los papas, no les interesa saber absolutamente nada más que lo que les dicen sus líderes dentro de la secta. Fíjense, en el numeral 23 de la bula del Papa Francisco para abrir el año de la misericordia, jubileo por el cual le concedió a los fieles, por misericordia a los fieles que no tenían a dónde acudir o no tienen otra cosa más que ir con la FCCPX para que no se quedaran sin confesión,
sin sacramento de la reconciliación, les dio esa concesión temporal a los fieles. Fíjense lo que dice la bula inicial. Número 23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia, porque narran las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador, está el de misericordioso y clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia de su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas. Este año jubilar, vivido en la misericordia, pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas. Nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor, elimine toda forma de cerrazón y desprecio y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. Ya en el siguiente numeral empieza a hablar de la Madre de la Misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el Papa Francisco nos está invitando a la misericordia en general. Nos está ayudando a relacionar cómo estas religiones también atribuyen a Dios la misericordia, y eso es algo que no podemos negar. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. La pregunta es, tú lefebrista, tú sacerdote lefebrista, tú sectario lefebrista, o tú persona de buena fe que vas con la FCPX y que te han enseñado que supuestamente la Iglesia Católica, la Iglesia de Francisco, es una iglesia que yerra, que se equivoca, que se desvió, que se perdió, que el diablo la destruyó, que enseña que todas las religiones son iguales. Te estás beneficiando de un documento del Papa Francisco, porque así lo pregonan. El Papa Francisco ya le levantó la excomunión Benedicto. El Papa Francisco les dio permiso de celebrar sacramentos. ¿Dónde? Lo dicen sus documentos. No es cierto, señor, señora. Te acabo de leer los documentos, pero la pregunta capciosa te la repito. ¿Te estás beneficiando de un documento que acaba de decir lo que te acabo de leer? Que menciona el judaísmo y el islam, y que tú en tu página oficial pones que la iglesia enseña, que la iglesia posconciliar enseña que todas las religiones son iguales. Porque eso es lo que ustedes dicen. Eso es lo que ustedes, de manera traicionera, deshonesta, es lo que enseñan, cuando los documentos del magisterio de la iglesia no dicen eso. Si leyeran el Concilio Vaticano II, lo sabrían. Pero eso es una manera traicionera, hipócrita de hacerlo. Entonces yo te lanzo esa pregunta. ¿Te estás beneficiando, sí o no, de un documento de Francisco? Ahora sabes, porque no saben ni siquiera de dónde, nada más dicen, Francisco les dio permiso. ¿En dónde? Yo te acabo de leer la concesión temporal a los fieles. No es un permiso para la secta, para la institución. Es un asunto temporal, un asunto doctrinalmente no resuelto. Y por eso están fuera de la iglesia. Pero lo peor, ¿de dónde viene esa concesión para los fieles? De un documento que menciona al judaísmo, al islam. Entonces, ahí lamentablemente hay mucha ignorancia, hay están muy ciegos, así los mantienen. Y aquí no venimos, en lo personal, yo no vengo a complacer a nadie. Venimos a hablar la verdad. Por eso el canal se llama Veritas Traditio, porque es la verdadera tradición, el magisterio de la iglesia. Entonces ahora ya lo saben,
queridos amigas y amigos, de dónde vienen los documentos. Les voy a dejar los links en la caja de comentarios. Y les voy a, como ya pudieron ver en la pantalla, están todas las imágenes de los documentos a los que ustedes directamente pueden acceder. Y les dije con punto y coma en qué párrafos están y los numerales. No vuelvas a repetir esa mentira de que la FCCPX está en comunión y que pueden celebrar todos los sacramentos, porque aquí ya se ha refutado por enésima vez. Que todo sea para la gloria de Dios. Que algún día la FCCPX se arrepienta y vuelva a la plena comunión, y si no, que Dios ponga en su lugar a donde les corresponde. Hasta pronto, bendiciones.